importante, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace que las personas que ya no están con nosotros se mantengan vivas, que nosotros los mantengamos presentes a ellos cuando nosotros los incorporamos a nuestra vida también, al momento, a la ahorita, ¿no? Porque a lo mejor presentes ya no están, pero en nuestra memoria sí, y recordamos todo eso. Entonces yo creo que la muerte, hablarla de esta forma, de una forma natural, aunque hay personas que dicen, bueno, pues es que sí, es tu abuelito, es tu abuelita, no es alguien, o sea, tan cercano, así como un padre o un hijo. Entonces, a esas personas, ¿qué tú les pudieras aconsejar o decir cuando te dicen eso? Sinceramente, y te digo porque yo crecí antes de que naciera mi segunda hermana, yo básicamente yo pasé con ellos siempre, porque mis papás trabajaban, entonces eran bien cercanos. Entonces yo sinceramente, el consejo que yo puedo dar es que primero, que vivan el proceso, que cada persona tiene su proceso definitivamente. Sin embargo, el acoger el legado que esa persona deja y el honrar su memoria haciéndolo presente es muy sanador. Es algo que muy pocas personas se atreven a hacer, sinceramente. Lo respeto mucho, insisto, es su proceso. Pero el recordarlas, el traerlas, es sanador. Es sanador porque te permite dar ese paso y, insisto, curar ese vacío de cierta manera y permitirte, nunca lo superas, pero sí aprendes a vivir con eso, a vivir con tal vez la ausencia física, pero te llevas el recuerdo y en cada cosa que haces le da un propósito diferente. Si es que tal cosa está relacionada, dices, ¿por qué no hacerlo por esa persona? Sí. Dedicarle tiempo, dedicarle conversaciones en familia, gozarse esas conversaciones. No, obviamente, insisto, está totalmente bien desahogarse y llorar está perfecto llorar la ausencia, pero insisto, el traer el recuerdo y gozar lo que fue en vida y lo que te deja a ti, que sigues viviendo y vives lo que te enseñaron, eso es lo mejor que uno puede hacer para lograr sanar eso. Sí, es que aprender a vivir tu duelo, pero después de eso, voy a honrar ese legado. Exacto. Por la persona, por los momentos, por todo lo que vivimos, voy a honrar ese legado y que ese legado tú lo has mantenido y lo has traído contigo también, porque llega el momento en que tienes que despedirte de lo que amas, como bien lo decías al principio, de tu tierra, de todo lo que habías vivido hasta ese momento y tienes que separarte y tienes que alejarte de tu país que tanto amas para venir a otro país y hacer un nuevo comienzo. Reinventarse desde cero totalmente. Y totalmente es totalmente, o sea, porque tal vez de cierta manera en un futuro lo que aprendiste te va a servir. Pero en ese momento todo es desconocido. Todo. Y te quedas sin base. Y ya grande, no eres un bebé que te ayudan a resolver y tienes a alguien que te apoya y te va enseñando cómo ir pasito a pasito. Sí, no. Estás grande, consciente y en crisis porque estás en cero. Entonces, esa reinvención, es muy difícil. ¿Y cómo lo viviste tú? Porque pues ya tu papá estaba aquí. Sí, él ya llegó acá. Esa parte fue bien dura, sinceramente. No sabíamos cuánto tiempo íbamos a pasar sin él, pero en el momento en que nosotros tomamos la decisión de venir acá por cosas de los abogados y que nos vendieron ahí una idea que pues no se dio, pero era la única intención venir y reencontrarnos con mi papá. ¿Porque tu papá ya había estado aquí durante años o...? Él estuvo realmente solo 3 meses. Fue sumamente poquito. O sea, él vino en octubre 25 del 2022, nosotros llegamos acá en enero 20 del 2023. Pero insisto, para el cómo tenía yo el chip de mi familia, fue una catástrofe, o sea, fue terrible, o sea, no sabíamos por dónde empezar y nosotros nos fuimos con la mentalidad de que mientras arreglábamos nuestro proceso, tardaría unos 2 años y nosotros íbamos a volver. Que regresaban en Ecuador. Íbamos a regresar, resolver todas las cosas según cómo vayamos haciendo también nuestra vida acá, pero paralelo. Nosotros dejamos nuestra casa igualita, nuestros muebles igualitos, nada más salimos y echamos llave, como de viaje para la playa, nada más. Sinceramente, yo sí me fui sabiendo que yo no iba a regresar. Yo sí
me despedí de todo y lo dejé ahí, dejé todo organizado tal y como si yo no fuera a volver. Yo sí tenía esa sensación. Obviamente no lo podía compartir con mis hermanos porque qué duro, ¿verdad? Sí. Y uno no llega a mentalizarlo hasta que no está acá. Pero sí fue así. Y bueno, yo creo de que es que a veces uno no dice todas las cosas, todo lo que piensa, todo lo que pasa por su mente, por también pensando en las otras personas. Uh-huh. Porque sabemos de que si lo decimos, puede doler. Sí. Esa fue la parte más difícil y creo que lo que me condujo, o sea, todo ese proceso, lo que me condujo al momento más difícil donde dije, yo ya no aguanto más, y fue porque yo vine para acá sin ningún propósito ni motivación personal. Yo vine, yo, Ana Fonseca, sin familia, sin hermana, sin nada, vine sin nada, sin propósito, sin una idea de qué iba a hacer, de qué quería, uh-huh. Sin sueños. Yo no vine acá persiguiendo ningún sueño, nada. O sea, mi único propósito era llegar a encontrarme con mi papá, que mi familia esté unida, uh-huh. Y a la vez trabajar duro para poderles devolver un poco de lo que mis papás nos dieron en los últimos años que fueron tan difíciles, porque nunca nos faltó nada. Nosotros nos pudieron haber cambiado de colegio, no lo hicieron. Pudimos haber sacrificado muchas cosas nuestras de nosotros como uh-huh. Las niñas, y mis papás no lo hicieron. Y mi única intención era, yo voy a pelear duro porque a manera de agradecimiento por todo eso que me dieron, voy a trabajar para ello. Que fue durísimo a nivel personal, pero el propósito que yo le daba era fuerte, era grande y no se sentía. Cuando logramos estabilizarnos y ya yo me iba despejando un poco de ese propósito y lo iba cumpliendo y me iba quedando yo sola con mi yo ahora, Ana, ¿tú qué vas a hacer? Me di cuenta que no tenía nada. Yo dejé ya la universidad, a mí no me dolió. Si te soy muy franca, uh-huh. Yo llegué a 4º semestre de la universidad y a mí no me dolió dejar la universidad. Mi propósito al que yo venía era más fuerte. No tenía ningún sueño. Uh-huh. Nunca se me pasó por aquí nada de mis sueños. Nunca, nada, cero. Pero ya al estar acá, y yo tuve la oportunidad de continuar la universidad, por una mala decisión no lo hice. Por mi parte emocional no estaba bien. Uh-huh. No sentía que yo valiera la pena, ¿me entiendes? Que otras personas me necesitaban y era más importante que atenderme a mí misma en ese rato. Y ahí fue lo fregado, porque cuando todos salieron, cuando todos a su manera iban saliendo y logrando sus cosas y estabilizándose, yo me quedé en cero. En cero. Sin propósito, sin sueños. Sí, tenía trabajo, tenía, gracias a Dios, un poquito de dinero, lograba ahorrar un poquito. Con decirte que la primera vez que yo me compré el frame de mi cama y la televisión, que me los compré juntos, tú no sabes cómo yo lloré, porque era la primera vez que yo tenía algo para mí. O sea, que fue algo para mí. Uh-huh. Y eran cosas que no llenaron el vacío que yo tenía dentro. Pero era el significado que tenía de haber pensado 2 segundos en mí, uh-huh. Y dedicarme la compra de 2 cosas. Porque, insisto, te prometo que yo no tenía sueños. Te prometo. Era un cascarón vacío. O sea, y eso fue tan fuerte, tan duro, porque uno siempre tiene la consigna de querer ayudar a las personas. Uno tiene la vocación de querer ayudar, las ganas y el empeño. Uh-huh. Pero si uno está en cero, ¿qué estás dando? Estás dando más de lo que tienes. O sea, tú no tienes nada que puedas ofrecer. Por más que sea tu gana, por más que sea tu empeño, ¿con qué te quedas tú? Claro. Entonces has dado un claro ejemplo de cuando uno muchas veces pone a los demás en primer lugar y se queda uno atrás. Uh-huh. Entonces, pues tus sueños, todo lo que pues tú no tenías en ese momento por estar ocupada ayudando a los demás, haciendo uh-huh. por los demás, pero tuvo que haber algo para que te llevara hasta esa situación, porque uno mismo se abandona a sí mismo
cuando pasan situaciones totalmente difíciles. ¿Qué pasó en tu vida para que tú hayas llegado hasta ese momento? Realmente fue ese baldazo de agua fría en el ego. Porque yo en Ecuador, yo con cómo era mi familia, con las cosas que yo tenía, con lo que uno va construyendo, un chiquito, pero uno va ganando su lugarcito, ¿me entiendes? Yo llegué a trabajar en una bodega y yo decía, yo siempre fui buen estudiante, una buena universidad, gracias a Dios por el esfuerzo de mis papis, que esto que lo otro, pero llegar a pegar stickers en una caja, o sea, yo me sentía inútil. O sea, sentía que mi cerebro se quemaba, me sentía desesperada. Y una vez dice, ay, no, pues, o sea, pero no, es real, o sea, es real. Sí. Uno no entiende la humildad hasta que no pasa algo así. Ajá. Que yo, teniendo los estudios que tenía, teniendo la educación de parte de casa que yo tenía, a que me esté gritando un señor que realmente me gritaba estupideces, que no tenía coherencia en lo que hacía, que yo podía hacer su trabajo más rápido que él, que me esté gritoneando y me esté insultando y me esté basureando. O sea, me explotó la cabeza. Me explotó la cabeza porque yo nunca viví eso. Claro. Gracias a Dios, yo crecí en una familia hermosa, con amigos hermosos, o sea, todo hermoso y lindo. Con sus dificultades, claro está, pero nunca así. Ajá. Y ese baldazo de agua fría en la humildad, o sea, me dejaron en el piso porque realmente, ¿cómo pueden cambiar las cosas? Y sinceramente quedas en nada. Entonces, ahí sentí que, ¿qué diablos pasó? ¿Qué pasó? Fue un choque, Sí. En serio, estoy en cero. Y ahí la vida te estaba enseñando y demostrando lo frágil que puede ser, y que también nos puede llevar a circunstancias para enseñarnos también eso y trabajar un poco con nuestro ego, con nuestros egos, porque todos tenemos de cierta forma y que hay que trabajarlos, y hasta que no pasas por esas circunstancias, entonces no entendemos todas estas lecciones. Llegan aquí, y cuando ustedes llegan aquí, me lo comentabas, y es algo que creo que muchos lo hemos vivido, en un cuarto, y estaban toda la familia, después de estar allá en Ecuador, y pues como tú lo has plasmado muy bien, una familia muy unida, muy bonita, y pues todo era felicidad, pero llegar aquí, y entonces aquí las cosas cambian. Y no es porque las personas hayan tenido otro sentimiento al llegar aquí, es porque las circunstancias empezaron a empujarlos. Y nos ponen en el filo del abismo de algo que nosotros nunca hemos tenido que afrontar individualmente. Sí. Porque sí, somos una familia de 5, pero cada uno somos 5 mundos diferentes, con diferentes reacciones, con diferentes emociones. Algunos creen saber cómo gestionan sus emociones, otros no sabemos cómo hacerlo. Y no experimentamos, no afrontamos esa necesidad que tenemos o esa ignorancia frente a manejar nuestras emociones hasta que no nos toca. Y los 5 metidos ahí, con nuestros 5 problemas distintos, con nuestras 5 carencias emocionales, no, morimos. Y yo en especial me volví súper intolerante con todo. Explotaba, todo era motivos de golpes, y me sumí en eso, en que no tenía sentido. Entonces nada más iba, hacía lo que tenía que hacer y ya, sin propósito, sin nada. Estaban los 5 los 5, ¿no? En un cuartito muy pequeño. Sí. Y la descripción que me dice me encantó mucho y quiero que la compartas. O sea, era así, como este cuartito. Teníamos una litera twin, una litera que la cama de abajo era queen size, los 5 metidos ahí, y si es que llegaba un punto en el que ya nos detestábamos, pues la reacción de irme a encerrar en mi cuarto era treparme a mi litera y ponerme la cobija encima. O sea, ni siquiera podíamos hablar mal el uno del otro. Yo con mi hermana hablar mal de mi papá si estaba ahí abajo. Es decir, chuta este man, o sea, imposible. Entonces,
el mayor desahogo era encerrarse en el baño. Y 5 segundos porque ya te iban a tocar la puerta. O sea, ni siquiera llorar en la ducha porque el otro viene y también necesita ir al baño. O sea, un caos, pero caos, caos, caos de verdad. Porque ¿cómo gestionas si no tienes un espacio, me entiendes? Y afuera, gestionarlo afuera, en un lugar donde no conoces nada y donde, insisto, casa, trabajo, trabajo, casa, ¿en dónde? Sí. Entonces, muy difícil. Yeah. Entonces, ahí sacamos también esa conclusión de decir que muchas veces no son las personas, no son los sentimientos de las personas que cambian, sino que son las circunstancias las que nos empujan a ciertas cosas. Y yo digo, antes de que esas cosas pasen, yo muchas veces he preferido dejar proyectos o dejar cualquier cosa material que tenga, dejarla a un lado y perderla muchas veces, a perder una buena amistad, a perder una buena relación con algún familiar o a perder a alguien que tú amas de verdad. Porque cuando ponemos en prioridad a las personas antes que las cosas y que las circunstancias, entonces creo que las cosas quedan en segundo lugar y las personas llegan a tener ese primer lugar, a ser tu prioridad. Sí, totalmente. Sinceramente, a mí en lo que más me pegó fue en la relación con mi hermana. Nosotros somos 3. Con mi hermana, la que me sigue, nosotros peleamos muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Por la manera en la que nosotros estábamos haciendo las cosas. Que no era la culpa ni de la una ni de la otra, sino cómo estábamos resolviendo las cosas con lo que teníamos. O sea, sí. No éramos conscientes de lo que estábamos haciendo. No había no teníamos la capacidad de sentarnos con cabeza fría a lidiar con las cosas y como te digo, eran explosiones, explosiones, explosiones y que nos llevó a eso. Nos lastimamos durísimo entre las dos. Gracias a Dios recién estamos tratando de volver a construir esa relación, estamos muy bien, gracias a Dios, pero ha sido un trabajo durísimo, durísimo y que parte de uno mismo, claro. Insisto, o sea, parte de cómo tú lo gestionas y de lo que tú haces, porque aquí no hay culpables, ni hay víctimas. Entonces es un trabajo que a uno le cuesta y que uno tiene que asumir y reconocer. Para mí la parte más difícil en todo lo que hago en general y en todo lo que he pasado, la parte más difícil es pararse y verse a uno mismo. La autoevaluación. El reconocer en qué le estás fregando y qué estás haciendo bien. Qué vale la pena y qué no vale la pena de ti mismo. Y que eso es lo que estás ofreciendo. Entonces, a ti eso, ¿en qué te empieza a dañar el corazón? ¿Y qué necesitas hacer para salvarte? ¿Qué podemos hacer o qué puede hacer una persona que no reconoce esos errores o esas faltas? Y pues todo pues son los demás, no soy yo. Ese era yo. Presente. Ajá. Llega un punto donde, como te digo, te quedas sin nada. Donde cada persona sale de ti y resuelve. Pero es feo quedarse en cero y darse cuenta, solo estando solo, ay, chuta, creo que soy yo. No es el resto. El resto está saliendo, el resto está bien, el resto lo superó, el otro siguió haciendo las cosas. Pero yo sigo aquí en el mismo lugar. El resto no rema por mí. ¿Yo qué estoy haciendo? Si me quejo del agua, si me quejo del sol, si me quejo del clima, mi canoa sigue aquí. Yo no estoy haciendo nada para moverla y salir de aquí. Entonces, ¿qué procede? Es feo llegar a ese punto. Pero si es que no reaccionas, si es que no hay algo exterior tal vez que te hace reaccionar, si es que no te ves a ti mismo, y nuevamente, o sea, es muy duro, pero toca. Llega un punto en donde llegas a tocar fondo, y mi fondo no es el fondo de otra persona. Muy importante. Totalmente. Muy importante. Tal vez yo esté en mi fondo es un paraíso comparado con el de otra persona. Sin embargo, preciso, nunca menospreciar mi proceso, porque muchas personas te van a decir muchísimas cosas, te van a aconsejar desde su realidad.
pero nunca puedes menospreciarte a ti mismo. Si es que tú sientes que estás en el fondo y lo único que te queda es empujarte y buscar subir por uno. Entonces duele, pero si es que estás en cero y estás en el fondo, ármate de valor, ponte y sal.